Buenas noches, tutor. El presente trabajo es para sustentarle el consolidado final de las 3 fases realizadas durante todo el proceso de formación. Mi nombre es Diana Marcela Lugo, para estudiante de Ingeniería Ambiental en el CEAD Pitalito. Durante el proceso de formación se estableció un problema teniendo en cuenta que se hablaba de la sabana de Bogotá en Colombia, que actualmente es utilizada para la implementación de cultivos de hortalizas como el brócoli, el apio, la lechuga, la cebolla, y el manejo que se le está dando a estos en la actualidad con el uso de pesticidas, plaguicidas, entre otros. Teniendo en cuenta esto, se establece el riesgo que está generando el hecho de que estos cultivos sean regados con las aguas provenientes del río Bogotá, que es uno de los ríos más contaminados del país. En los últimos años se ha visto que se ha visto reducida la productividad de estos cultivos, teniendo en cuenta que adicionalmente a esa contaminación han encontrado grandes tasas de metales pesados que han superado incluso los límites máximos permitidos por el ICONTEC. Estos estudios realizados por una auditora ambiental han indicado que se han hallado cadmio, arsénico y plomo, que son uno de los contaminantes más delicados que se encuentran dentro de los cultivos. Teniendo en cuenta esto, pues se establece la tabla de descripción de las características del suelo. Ahí está el porcentaje, los grados y las descripciones de cada uno de estos. Este trabajo se realizó durante 3 fases. La fase 1 era la caracterización de las propiedades y características del suelo. Dentro de eso se encuentra el orden taxonómico. De acuerdo a eso hay que tener varios puntos a tener en cuenta. En Colombia, para definir el orden taxonómico se tiene en cuenta la clasificación que realizó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1999. Estos determinan que hay 12 clases. Dentro de ellos está el alfisol, andisol, ardisol, histosol, inceptisol, oxisol, ultisol y vertisol, entre otros. En la tabla se presenta el orden y el grado de evolución de acuerdo a lo establecido anteriormente. La textura del suelo se hace de acuerdo a un triángulo de texturas que está establecido también en el RASTA de Colombia. Se tiene en cuenta el arcilla, el limo y la arena. Estas texturas se encuentran dentro de un porcentaje teniendo en cuenta cada una de estas, y que cada una de estas dependen estrictamente de la roca madre. Está la fracción de arena, que es de arcilla, que son minerales secundarios que son clasificados en silicatos y no silicatos. Las fracciones de arena y limo, en el caso de las arenas, pues son rocas diminutas, y de los limos es una composición similar a la de las arcillas. Ese es el triángulo de texturas del cual les hablaba anteriormente. Está el porcentaje de arcilla, el porcentaje de limo, el porcentaje de arena y la clasificación que le da. Hay francoarcillosos, francoarenosos, francoarcillo-arenosos, arcilla, arenoso, arcilla, arcillo-limoso, entre otros. Para hacer esta clasificación de acuerdo al pH y el contenido de la materia orgánica presente en la sabana de Bogotá, se establece que el pH de este suelo es de 5.5, que según las interpretaciones determina que tiene un pH muy ácido, y que dentro de todo esto tiene gran parte de materia orgánica, está en un 12% aproximadamente. Sin embargo, dentro de este suelo se encuentran metales pesados como el hierro, también se encuentra magnesio, boro, cobre y zinc. En cuanto a la relación del intercambio catiónico, se tiene que son porosos, complejos, organometálicos estables. La materia orgánica, como les mencionaba anteriormente, se encuentra dentro de un 10 y 20% aproximadamente, entre un rango del 12%, y esto se debe a que el pH de ese suelo es menor al 6 aproximadamente. Y la capacidad para fijar fósforo, esto es de superficies de minerales homorfos y varía según el tipo de arcilla establecido en el suelo. Aparte de eso, tenemos que caracterizar los contaminantes. En este caso hablábamos del cadmio, el plomo y el arsénico. En el caso del cadmio es un elemento relativamente raro, con un número atómico de 78, está asociado a un elemento tóxico. Eso tiene consecuencias graves para los riñones, los pulmones y el hígado especialmente.
El plomo es un metal pesado con una densidad relativa gravedad específica de 1.4 y 16 grados centígrados. Es de color azuloso. Puede producir daños neurológicos específicamente en los bebés y en las madres gestantes. El arsénico es un elemento que se encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza. Por su parte genera grandes consecuencias a la salud humana, en este caso la disminución de glóbulos rojos y blancos, la irritación de pulmones y en algunos casos se considera inductor de cáncer de piel. La hipótesis del problema de contaminación, pues teniendo en cuenta que las hortalizas son lavadas con el agua directa del río de Bogotá, que tiene contaminantes directos, aguas arriba en la parte alta del norte de Bogotá como tal, pues se establece que son grandes contaminantes y que estos grandes contaminantes están generando consecuencias graves para la salud, no solamente de las personas que consumen los productos generados en la sabana, sino de las personas que los trabajan. Aparte de esto, pues se tiene en cuenta que el agua absorbe toda la carga contaminante de todas las zonas industriales del distrito capital, que los campesinos efectivamente, las personas que son las encargadas de la producción de esto, reconocen que es un tema complicado, delicado y que es de riesgo, pero que la administración no les da una opción de riesgo diferente. Nos solicitan dos alternativas de contaminación, en este caso la electroremediación y el bioventing fueron elegidas. Grandes ventajas presentan estas: permiten precipitar metales pesados a una menor exposición de los operadores de los contaminantes. Aparte de eso, es un tratamiento económico de aplicar los dos, es de bajo requerimiento de control. Los dos son grandes absorbedores de contaminantes de metales pesados, que es la problemática más grande que se presenta. Sin embargo, los dos presentan dos desventajas importantes. Una es que requiere grandes cantidades de agua y de oxígeno limpio en el caso del bioventing y la electroremediación. La fase 2 es la hipótesis del problema de contaminación del suelo. Como se mencionaba anteriormente, pues a pesar de que la sabana de Bogotá es una de las más importantes, no solamente de Colombia, sino del mundo entero, teniendo en cuenta que es una de las más grandes del país, del mundo, y que su capacidad de absorber oxígeno, teniendo en cuenta la zona de reserva del Van der Hamen, pues se habla de que es un caso complicado, especialmente por el tema de los metales pesados, que es la contaminación más grande que se presenta. Esta problemática se puede identificar como una actividad antropogénica, es decir, que indirectamente la genera el hombre por el hecho de que el hombre es quien hace el riego directo de estos contaminantes. La cuenca del río Bogotá está dividida en tres partes: la cuenca alta, la cuenca baja y la cuenca media. La cuenca alta está ubicada en el norte de Bogotá, donde se generan las industrias más grandes de esta y que cae directamente al río. Aparte de eso, se habla de la cuenca media y baja, que es la que recibe las aguas residuales domésticas de toda la ciudad, y la parte baja, que es a donde desemboca al río Magdalena, generando no solamente contaminación en el río como tal y afectaciones a las distribuciones que se hacen de riego, sino también a un río, a una cuenca mayor en el país. La solución del problema de contaminación del suelo, pues teniendo en cuenta que es una contaminación fuerte, se habla de que debe tener un tratamiento in situ y ex situ. Para este caso, como grupo colaborativo, trabajamos sobre la fitorremediación, que es un proceso con grandes capacidades para acumular, metabolizar y volatilizar los contaminantes de metales pesados, metales radioactivos y compuestos derivados del petróleo. El periodo de tratamiento de este proceso de descontaminación depende solamente de el nivel de contaminación al que esté expuesto el suelo. En este caso, teniendo en cuenta que son metales pesados, estamos hablando de un proceso de contaminación de mediano y largo plazo. Se pueden hacer de dos maneras. Hay dos estrategias para eso: partículas en suspensión, sin embargo son problemáticas teniendo en cuenta que son filtradas con facilidad por el suelo, y que pueden llegar a presentar un gran problema a nivel social.
Están las sales en disolución que tienen componentes aniónicos y catiónicos y que son grandes depuradores de suelo, de contaminantes del suelo. Una vez que las plantas inician su proceso de fitorremediación, hay 3 pasos. Uno es que las plantas almacenan en sus raíces y tallos y raíces y hojas los contaminantes. La segunda es que esas sustancias químicas que salen son menos perjudiciales, y la otra es que se transforma en gases que se liberan al aire cuando la planta hace su proceso de transpiración. En este caso se deben tener en cuenta las condiciones, textura, estructura, pH y complejo de cambio del suelo. Para esto, y asimismo se determinan los equipos y suministros necesarios para el proceso. Se pueden utilizar 4 tipos de plantas: las freatófitas, que son plantas con raíces profundas; las posturas, que tienen un tipo de raíz que se retienen fácilmente al suelo; las leguminosas, que enriquecen el suelo; y las acuáticas, que permiten una degradación de contaminantes y humedales de manera más fácil. Se evalúa la zona. Hay que tener en cuenta que para este proceso de fitorremediación hay que tener en cuenta que no es solamente la planta empleada en la planta como tal de tratamiento del suelo, de descontaminación del suelo, sino que alrededor de ella debe haber abundante vegetación para que sean estas plantas y con su producción de oxígeno generen el impacto positivo al suelo descontaminado. Ese es el proceso de fitorremediación. En este proceso se encuentra cada uno de los pasos que se realizan: fitoestabilización, fitoextracción, fitoestimulación, y pues la planta como tal establecida en el suelo. Ventajas y desventajas: es una tecnología sustentable. Los contaminantes la desventaja más grande que presenta esto es que las plantas no todas son tolerantes a los acumuladoras. Quiere decir que no todas van a durar el mismo tiempo de tratamiento. Aparte de eso, una desventaja grande es que por el hecho de que sean plantas, de que haya agua mezclada con arena, pueden generar proliferación de vectores que van obviamente a afectar la salubridad de las personas. Es un proceso de descontaminación que no es costoso, que se puede aplicar fácilmente en sitios de producción, y aparte de eso, que no se necesitan expertos para hacer el proceso de descontaminación del suelo con esta estrategia. Las conclusiones del curso pues es que logramos identificar la importancia de reconocer cada una de las características que presenta el suelo, y asimismo identificar los contaminantes que presenta según el tiempo que esté contaminado. Aparte de eso, se establecen estrategias para descontaminar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no solamente es descontaminar, sino hacer estudios previos para establecer cultivos, proyectos o la actividad que se vaya a realizar. En este caso, es importante realizar estudios de parámetros físicos, químicos y microbiológicos por expertos que identifiquen cuáles son las principales afectaciones que presenta el suelo, las condiciones del suelo y cuáles son las estrategias de descontaminación que se pueden implementar después de realizar el cultivo. Es un curso que genera grandes expectativas durante nuestra formación como profesionales, teniendo en cuenta que el suelo es uno de los elementos más importantes en el entorno y en el medio ambiente. Entonces, esa es la sustentación. Muchas gracias. Hasta luego.